Sin embargo, me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre cosas que han mencionado, y es, digamos, sobre la forma en la que terminó esta guerra. Fue evidente los fallos de los sistemas de defensa israelíes. Sin embargo, Israel había medido y calculado que esto podía pasar. No, y hay muchas opiniones y versiones así como contradictorias. Cuando hicieron que Estados Unidos, lograron que Estados Unidos como que entrara a bombardear las plantas, todo el mundo esperaba como que iba a ser una situación de que se iba a extender la guerra por la entrada de Estados Unidos. Pero también los análisis muestran que realmente no tuvo nada de éxito el ataque. Porque, o sea, había varias cosas que en ese ataque a la planta nuclear, la más profunda, no reportaron ningún muerto ni ningún herido. No había defensas antiaéreas alrededor. No hubo ningún escape de radiactividad que hubiera habido en su caso, ¿no? Si hubieran sacado. Y nadie sabe dónde quedaron, que son 40 kilos de uranio enriquecido. Hace muy poco se dio un ataque entre dos naciones del Medio Oriente que parecieran que son enemigos eternos, Israel e Irán. Utilizaron misiles de largo alcance, teniendo en cuenta la distancia que hay entre ellos, y dieron una demostración de su poder bélico. El mundo estuvo en vilo pensando que se iba a generar un conflicto de dimensiones regionales y quizás podía ser o puede ser el inicio de otra guerra mundial. El conflicto parece que está en un stand-by, se ha tomado un tiempo como para que las partes reflexionen, analicen y estamos en un suspenso. Hay una especie de tensa calma en el Medio Oriente y especialmente entre Irán e Israel. Podríamos hablar de un ataque preventivo de parte de Israel hacia Irán con el propósito de detener a Irán en que no logre desarrollar una bomba nuclear. Se podría hablar de que el ataque tan fuerte que hizo Israel a Irán puede ser una continuación de la guerra que tiene con Hezbollah y Hamas, o es quizás un ataque de Israel a Irán en donde busca un cambio de régimen, teniendo en cuenta que los gobernantes iraníes, con su poder, con su tecnología, con sus mentes tan inteligentes y todo lo que ha alcanzado a nivel armamentístico y de tecnología, son una amenaza constante para Israel y un cambio de régimen en Irán le daría la tranquilidad a Israel de tener un vecino que si bien no está dentro de las fronteras con Israel, sí anhela que Israel desaparezca de la faz de la tierra. Balance de guerra. ¿Qué efectos tuvo esta guerra para Irán? ¿Qué efectos tuvo esta guerra para Israel? ¿O está teniendo? Para ello, vamos a escuchar cómo se acostumbra en este podcast de geopolítica de Mundo Mañana cerca de ti, al señor Alejandro Silva y también al señor Ernesto Neri para compartir las opiniones que a bien tengan y debatir un poco alrededor de los planteamientos que puedan surgir sobre lo ocurrido entre el conflicto entre Israel e Irán. Ataque preventivo para evitar la creación de una bomba nuclear, continuación de la guerra de Israel con Hezbollah y Hamas, o un ataque para buscar un cambio de régimen en Irán. Don Alejandro, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cuál es su opinión? El ataque es definitivamente preventivo. Preventivo desde el punto de vista estratégico de lo que esto significa para Israel. Hay que entender lo siguiente, y es cómo opera el tema del enriquecimiento de uranio y los fines útiles que tiene alcanzar un mayor o un menor enriquecimiento. Para producir un programa de energía nuclear con fines y propósitos civiles, nunca se necesita alcanzar un enriquecimiento superior al 30%.
Para producir energía eléctrica a partir de un programa nuclear solo se necesita 3% de enriquecimiento. Los niveles de 20 y 30% solo se necesitan para programas de medicina nuclear, medicina con radiación nuclear. Cualquier nivel de enriquecimiento por encima del 30% no tiene un fin civil. No lo tiene, sencillamente no lo tiene. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Irán, donde se había demostrado que el nivel de enriquecimiento estaba ya por encima del 80%, cuando el único objetivo de superar semejante barrera es que cuando llegas a 90% puedes hacer una bomba atómica. Entonces es evidente que si superas el 30% por semejante diferencia y no se ve por ningún lado un programa de medicina nuclear basado en radiación nuclear, en isótopos nucleares, tenían una planta nuclear de energía, una sola en el sur del país. ¿Para qué más enriquecimiento de uranio? ¿Dónde están los fines civiles de eso? Era totalmente evidente que Irán busca sí o sí la construcción de un arma nuclear. Y estando ya en un nivel de enriquecimiento que superaba el 80%, estamos hablando de que el Organismo Internacional de Control de la Energía Nuclear había dicho en su último reporte que ese enriquecimiento estaba al menos en el 68% según ellos habían logrado atestiguar. Al menos en 68%, pero estamos hablando de que es información bastante desactualizada, ¿cierto? En el sentido de que ellos no tienen acceso a todas las cosas de lo que ocurre en Irán. Israel estaba convencido a través de sus espías, a través de su sistema de inteligencia, que Irán ya había superado el 80% y que no le iba a tomar más de tal vez 2 o 3 semanas conseguir ese 10% adicional y que dada la cantidad de uranio que ellos tenían en el proceso de enriquecimiento, le iba a abrir la puerta para al menos construir de 8 a 9 bombas atómicas de golpe. Así que Israel tomó la decisión, en ese caso estratégica y preventiva, de atacar el programa nuclear iraní antes de que ellos pudieran alcanzar ese 90% para producir esas 8 o 9 bombas atómicas que podían construir con la cantidad de uranio que estaban haciendo. Era inevitable. Israel no podía permitir que Irán avanzara con su programa nuclear al ritmo que lo estaba haciendo. Las negociaciones lideradas por Estados Unidos y Europa no estaban llevando a ningún punto. Era evidente la forma en que Irán estaba jugando a quemar tiempo, jugando a quemar tiempo para poder lograr ese enriquecimiento de 90% que tanto se necesita para poder construir la bomba atómica. Era inevitable lo que iba a pasar, era inevitable que Israel debía sí o sí intervenir, incluso si Estados Unidos no lo apoyaba en esa intervención. Incluso si las potencias europeas se oponían a la intervención, Israel sí o sí de alguna forma tenía que impedir el avance. Y debemos recordar que esta no es la primera vez que Israel interviene en el programa atómico iraní. Varias veces lo ha hecho a lo largo de los últimos 15, 20 años. De hecho, con un ataque muy potente que habían hecho, si no recuerdo mal, alrededor de 2012, pero esta vez con un ataque cibernético, que lo que hizo fue desconfigurar digamos, los sistemas pues, de los procesadores y todas las plantas que procesaban el uranio, logrando retrasar el programa. Y digamos, llegado al punto en que ellos vieron esta línea roja tan cercana, en este 80%, dijeron, no, no hay espera más para esto. O sea, sí o sí hay que destruir el programa, no lo podemos retrasar. Don Ernesto, su opinión. Ataque preventivo por la creación de la bomba nuclear que puede llegar a alcanzar Irán. ¿O esto es una continuación de la guerra contra Hezbollah y Hamas? ¿O un ataque para buscar un cambio de régimen en Irán? Yo no sabía ese nivel de enriquecimiento. Solamente había oído que era solo hasta el 60%, pero que del 60 al 90 que no es lineal, sino que rápidamente pueden llegar. Por un lado, Israel sabía y sabe que Irán no tiene bomba atómica. Si tuviera, como Netanyahu ha dicho por 20 años,
no lo hubiera atacado porque sabía que se la podían regresar. Entonces él sabía que Irán no tenía bomba atómica. Entonces estaba en chances de lograrla, pero que no la tenía. Otro aspecto es que querían, se decía que querían quitar al ayatolá, cambiar el régimen por alguien más favorable a sus intereses. Pero en realidad, pues ninguna de las dos cosas ocurrió. Cuando, no, y hay muchas opiniones y versiones así como contradictorias. Cuando hicieron que Estados Unidos, lograron que Estados Unidos como que entrara a bombardear las plantas, todo el mundo esperaba como que iba a ser una situación de que se iba a extender la guerra por la entrada de Estados Unidos. Pero también los análisis muestran que realmente no tuvo nada de éxito el ataque, porque, o sea, había varias cosas que en ese ataque a la planta nuclear, la más profunda, no reportaron ningún muerto ni ningún herido. No había defensas antiaéreas alrededor. No hubo ningún escape de radiactividad que hubiera habido en su caso, ¿no? Si hubieran sacado. Y y nadie sabe dónde quedaron, que son 40 kilos de uranio enriquecido. Nadie sabe dónde quedaron, ¿no? Entonces, aparentemente hasta sacaron las máquinas centrífugas que se usan para el enriquecimiento. Entonces, pues realmente ese ataque no ayudó en nada, ¿no? No lograron lo que esperaban de detener o retrasar ese programa. Y luego, para quitar al ayatollah, al contrario, resulta que ahora sí que el pueblo iraní, y que tiene, pues una buena proporción de ellos son jóvenes, pues que había manifestaciones multitudinarias de apoyo al ayatollah. Entonces, en vez de tirar al ayatollah, de quitarlo del poder, ya lo afianzaron más. Entonces, el objetivo de quitar el régimen definitivamente se fue para atrás. Y el objetivo de evitar el desarrollo nuclear tampoco se dio. Y luego hay noticias, opiniones de comentaristas que esos ni siquiera eran el objetivo real, ¿no? Que hay más objetivos atrás de esos ataques. Y algo que salió muy mal para Israel también fue la situación de que se suponía, así decía la propaganda, de que su espacio aéreo era inviolable, que ningún misil iba a pasar por ahí, que todo, ¿no? Es más, ¿cómo es que las acciones de las empresas en Estados Unidos que construyeron el llamado Domo de Hierro se fueron en picada porque no funcionó? Ya era el colador de hierro, ¿no? Y además, por otro lado, no hacía Irán no necesariamente requiere de tener una bomba nuclear, porque con los misiles que lanzó estos hipersónicos, que llegan de 10 a 13 veces la velocidad del sonido y que no los pueden detener, con que golpee la base, la planta nuclear que tienen en Israel, con eso es como si hicieran una bomba nuclear. O sea, no necesitan tener la bomba para arrojarla. Con que le den a esa base, va a ser un efecto muy parecido. Y destruyeron unas bases aéreas de Israel que están como a 25 o 30 kilómetros de la planta nuclear que se llama de Dimona. Entonces, realmente, con eso estaban mostrando de que si quisieran, ya le hubieran tirado a la planta nuclear. Parece que las cosas, o sea, las narrativas que van Israel quiere detener el avance del desarrollo de una bomba,
pero no necesariamente Irán necesita tener una bomba. También está Pakistán, país ahí a un lado, dijo, también tiene bombas nucleares y dijo que si tiraban sobre Irán, él ponía sus bombas a favor de Irán, no sus bombas nucleares. Obviamente no están muy claras las intenciones de todos, ¿no? De cada uno de los que están ahí jugando. Pero se ve que lo que parte también de los análisis es que lo que quiere Israel evitar, más que nada, es que Irán se convierta en el centro del comercio, de las rutas de comercio que están ahí, de China, de Rusia, de la India. Entonces, la parte de Irán es fundamental. Y van más que, parece que sobre lo que van es sobre eso. No tanto, o sea, por ejemplo, si hubieran destruido la planta nuclear y hubiera escapado radioactividad que no escapó, este, se podía contaminar bien cerca, pues están ahí enfrente, Qatar y Emiratos Árabes Unidos y demás. Si se hubiera contaminado el agua y pues se acaba, no podían desalinizarla. Si hubiera sido así una cosa terrible. Entonces, como que, o sea, es más, que era como un teatro ya orquestado ese ataque y lo que iban a hacer y todo, como para tratar de bajar la tensión, para que la guerra de veras no se creciera tremendamente. Como podría haber sido si de veras le pegan algo nuclear ahí y se escapa la radiación, hubiera sido súper terrible para toda la zona ahí que están los árabes. Entonces, como que se midieron con mucho cuidado ambos, ¿no? Y incluso Estados Unidos. Y también demostró, pues, que sus bombas, que es que la madre de todas las bombas, pues no funciona como esperaban, ¿no? Era esa de que caía derechito y le abría camino a la siguiente y explotaba y todo, ¿no? No ocurrió así. Y además se sospechaba que no iba a funcionar así. Al respecto, había unos estudios de un doctor en el MIT, donde demostraba que era casi imposible de veras que se alcanzara a la profundidad que estaban las plantas, que con esas bombas y esos ataques, que no iba a funcionar. Pues más o menos así se ve la situación como confusa. Todos dicen que ganaron. En Israel mencionan que ganaron, que hay se llama un bloqueo de la información. No dejan salir la información de todo lo que pasó, pero les destruyeron mucho, muchísimo. Les destruyeron una refinería, plantas de desalinización, los edificios donde está el Mossad, también les llegó. O sea, y eso no sale mucha, por el lado occidental no sale la información, pero por el lado de noticias de Rusia y de China sí menciona que así pasó. Entonces, pues está uno ahí entre información muy contradictoria, ¿no? De un lado y el otro. Se habla efectivamente, según algunos informes, de que el ataque realizado a las instalaciones nucleares no tuvieron el efecto deseado de destruirlas. Hay algunos analistas que decían que para poder lograr el objetivo de arrasar con ellas, de destruirlas y dejarlas inútiles, se requerían por lo menos 2 semanas continuas de bombardeo. Y después de eso, enviar tropas militares para que terminaran de dañar, de destruir o de colapsar aquello que las bombas efectivamente no iban a poder realizar. Y se dice que lo que se logró fue un retraso de algunos meses del programa iraní. Exacto. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando de un estado, país, quizás el más antiguo del mundo o uno de los más antiguos del mundo. Alejandro nos podrá dar su apreciación
más adelante, la antigua nación Persia. Estamos hablando de un país que tiene alrededor de 90 millones de habitantes. Entre esos 90 millones de habitantes, un país que tiene personas muy inteligentes, muy capaces, y pues ellos han logrado un desarrollo armamentístico muy notable. Ahora, en esta confrontación que se dio entre Israel e Irán, se pudo apreciar la capacidad de respuesta que tiene Irán. Es un país que, según algunas fuentes, dice que tiene la capacidad de producir 70 misiles balísticos por semana. Aquí estamos viendo o pudimos apreciar prácticamente en tiempo real con la tecnología que ahora es disponible, ver una guerra y cómo el uno lanzaba una andanada de misiles, el otro otra, y los aviones de una nación, en este caso de Israel, incursionaban en el cielo iraní. Y cada agencia noticiosa, dependiendo del lado que fuere, pues estaba dando sus opiniones en favor del uno y en desventaja del otro. ¿Qué efectos tuvo la guerra para estos países, para Irán y para Israel? ¿O está teniendo? Porque podemos decir que está en un punto seguido o en punto suspensivo. Don Alejandro, su opinión. Es muy importante lo que mencionaste, igual como lo mencionaba el señor don Ernesto. Es la muy relativa efectividad que tuvo el ataque estadounidense en la planta de Fordow. Y muy relativa porque, claro, digamos que Estados Unidos preparó ese ataque de una forma muy propagandística, en el sentido de que esperaba de que la famosa bomba, la famosa madre de todas las bombas, tuviera el efecto esperado. Una bomba que fue fabricada, diseñada y fabricada hace 50 años, pero que nunca había sido puesta en práctica. Nunca se había probado en un escenario real de guerra la efectividad de la bomba. Esta es la primera ocasión en que se usa. Así que para Estados Unidos era vital lograr un resultado al menos medianamente positivo para convencer a los enemigos de que de verdad podían ser derrotados. Esto no ocurre, como el señor Ernesto Neri lo mencionaba, esto no ocurre. La planta de Fordow, si bien sus accesos desde el exterior logran ser, digamos, derrumbados, taponados por el efecto de la explosión, lo cierto es que la planta nuclear propia en el interior, en el subsuelo, no es dañada. No se sabía a ciencia cierta si la centrifugadora, las máquinas, digamos, por el efecto de la explosión, de las ondas expansivas, se hayan dañado o no. Pero lo que sí es cierto es que Irán salvó todo el material nuclear y salvó a todo el personal antes de que esto ocurriera. Alejandro, una anotación a lo que estás diciendo. Irán desde hace varias décadas tiene muy claro que principalmente Israel, pero también Estados Unidos, Europa Occidental y otros países no desean y tienen dentro de sus objetivos el que Irán no alcance un arma nuclear, un arma atómica. Exacto. Habría que ser muy ingenuo al creer que Irán no extrema las medidas dentro de lo humanamente posible y más allá para proteger sus instalaciones y tener plan A, B, C y D y diferentes ubicaciones y hacerle difícil el trabajo a Israel, a Estados Unidos y otras naciones que se propongan destruir sus instalaciones de producción de enriquecimiento de uranio y de producción de arsenal nuclear. Habría que ser muy ingenuo. Exactamente, debe ser muy ingenuo en el caso. Y se sabe que Irán, al menos Fordow es, digamos, lo así, la planta nuclear más grande de la que se tiene conocimiento, de la que la inteligencia de Estados Unidos y Israel tienen conocimiento sobre su funcionamiento, sobre su estructura, pero también se tiene conocimiento de que existen al menos otras tres plantas nucleares de las que solo se sabe eso, que existen, pero que ni la inteligencia de Estados Unidos ni la inteligencia de Israel saben el alcance, la profundidad, la capacidad de producción que tienen esas plantas nucleares, porque son plantas nucleares que Irán nunca permitió al Comité Internacional de Regulador de la Energía Atómica visitarlas. Y tampoco, y ha sido efectivo en impedir que los espías logren conseguir información sobre estas tres plantas nucleares.
Entonces digamos que Fordow era un objetivo claro, era un objetivo evidente, era ese objetivo que sí o sí Estados Unidos e Israel necesitaban destruir para tener ese símbolo de triunfo, de declararse victoriosos con la guerra, y que sin embargo deja ese sabor amargo, agridulce de que no obtuvieron el resultado esperado. Irán continúa. El último reporte el último reporte emitido por Estados Unidos entre ayer y hoy, habla de que el retraso haya sido tal vez en el mejor caso de 2 años, en el caso más positivo. Esto abre la puerta a un conflicto infinito, sin fin. Israel va a seguir con sus operaciones militares de alguna forma o de otra, tal vez no en una guerra abierta y frontal como la que ocurrió en esta guerra de los 12 días. Continuará con operaciones de espionaje, con operaciones lideradas por el Mossad, asesinatos selectivos, como lo ha hecho durante muchos años. Pero lo cierto es que Estados Unidos va a buscar impulsar esta, digámoslo, victoria de papel para tratar de obtener de Irán un tratado más beneficioso, decirle, bueno, mira, te logramos retrasar y si continúas y otra vez nos tientas, vamos a hacerlo otra vez. Y te vamos a seguir retrasando, te vamos a seguir retrasando. Don Ernesto quiere decir algo. Sí, es que acá en una de las referencias que logré conseguir, dice que la administración de Trump inesperadamente anunció planes para levantar las sanciones sobre Irán e invertir 30.000 millones, o aquí le llaman billion, no sé si es millones de millones o miles de millones, 30.000 millones. en su programa de energía nuclear. O sea que Estados Unidos ahora le va a ayudar a Irán a desarrollar su plan de energía nuclear. Nada más que lo que dice es que ya no vas a poder enriquecer uranio en tu territorio, sino que te vamos a ayudar, pero como más controlados, o trayendo uranio de, por ejemplo, de Rusia. Entonces, Algo que yo creo que no va a ocurrir. está muy raro, ¿no? Pero Algo que yo creo que no va a ocurrir, porque No va a ocurrir. el propósito de Irán es desarrollar un sí, arma nuclear que disuada a sus enemigos y que lo vuelva otra potencia en la región. El claro. propósito de ellos, y muy bien lo explicaba Alejandro, no va ni por el tema energético ni por el tema médico, va por el tema armamentístico. Alejandro iba a decir algo. Exactamente, eso es exacto. Y es decir, Irán podría aceptar, podría firmar, pero está claro que tiene las instalaciones, tiene los científicos, tiene el conocimiento, tiene las centrifugadoras, tiene el uranio directamente desde sus propias minas en el país. No necesita importar uranio. Podría aceptar el trato, podría engañar a Estados Unidos, hacer que Estados Unidos se sienta victorioso y literalmente engañarlo. Y mientras tanto, por la espalda seguir enriqueciendo el uranio que necesita para construir su bomba atómica. Y es lo más probable que ocurra, es lo más probable que ocurra. Digamos, el resultado de esta guerra, la famosa guerra de los 12 días, como la han denominado, es un resultado que no deja un claro vencedor, no deja un claro vencedor en el panorama, pero sí dejó algo claro, y es que Irán en este momento le toca dar un paso atrás, le toca dejar que Estados Unidos e Israel jueguen a su ritmo mientras él se reorganiza. Y esa reorganización le va a tomar un tiempo. Como le decía el último reporte de Estados Unidos, puede que ese retraso de reorganización le tome hasta 2 años. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos tienen el sartén por el mango. Esto va a traer un resultado interesante, al menos que es el que la administración de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, busca en principio, y es lograr que todos los países árabes, potencialmente si Irán en algún momento entrase también, entren dentro de lo que había hecho Trump en su primera administración, que son los acuerdos de Abraham, con el que logró que Marruecos hiciera paz con Israel, con el que logró que Emiratos Árabes Unidos hiciera paz con Israel.
y que ahora se busca que Arabia Saudita logre entrar dentro de esos acuerdos de Abraham. Se espera que lo haga, se espera que lo haga, que firme la paz con Israel definitivamente. El nuevo régimen de Siria, del que habíamos hablado en alguna otra ocasión, a pesar de todas las cosas extrañas que aún ocurren dentro de Siria alrededor de este régimen, avisó que quiere entrar dentro de los acuerdos de Abraham. El presidente Trump ya levantó las sanciones sobre Siria. Eso ya es algo aprobado. Simplemente se levantaron. Se espera ya una normalización de relaciones con Siria. El presidente sirio ha dicho que él quiere también normalizar sus relaciones con Israel. Esto va a traer unos cambios de configuración interesantes y es probable que esta sea la ventana de oportunidad que se necesite para que Israel logre una paz regional con los países árabes. No con Irán, seguramente. Bien, recordemos que Irán es de una etnia diferente, es persa. Los iraníes no se consideran árabes, si bien son musulmanes. Y es probable que esta ventana de oportunidad le abra a Israel esa configuración que tanto necesita para obtener una paz regional, que le abra la oportunidad para cumplir su rol profético. Algo muy interesante que se ha anunciado hoy es que Israel aceptó los términos de una nueva tregua en Gaza, ofrecida por Estados Unidos. Hamás avisó hoy que le gustan los términos de la tregua, que al menos le complacen los términos de la tregua, y que el viernes va a dar una respuesta sobre si ellos también se aceptan los términos definitivos de la tregua, que será una tregua de 60 días. Y todo esto se ha logrado gracias a esta, Incursión militar. digámoslo, incursión letal, digámoslo, una derrota en papel, pero sigue siendo una derrota. Irán se vio humillado, eso fue claro. Irán se sintió humillado, se vio humillado, y si bien no fue derrotado, no fue destruido de forma definitiva, sí perdió una alta proporción de su capacidad bélica. Israel se vio agotado, Israel se vio herido, se vio lastimado. El domo de hierro fue muy eficiente los primeros 5 o 6 días, pero después de eso la tasa de efectividad del domo de hierro se desplomó hasta un 60%, lo cual pudimos ver en la última semana de la guerra, en los últimos 6 días de esta guerra de 12 días, cómo constantemente habían más muertos en Israel, más destrucción en Israel, y esto es un agotamiento natural del sistema. Sería posible, Alejandro, considerar que efectivamente el efecto que tuvieron los ataques mutuos de un lado hacia el otro fueron mayores de los calculados por la cúpula militar y el gobierno y los llevó a decir, un momento, paremos, porque es que fue intenso. Quizás el domo de hierro efectivamente cumplió un papel fundamental al inicio y muy probablemente ante los ataques esporádicos y con los misiles no tan letales que puedan lanzar Hamas o Hezbollah o desde el territorio Houthi en Yemen, pues cumpla un papel y detenga lo que eventualmente pueda llegar. Pero ya cuando se está hablando de andanadas de misiles que provienen de un país Exactamente. con una capacidad bélica tan poderosa como la que tiene Irán, llevó a Israel a decir, un momento, pues o esto lo paramos y aquí analizamos cómo vamos a proceder o las consecuencias van a ser más letales. Lo mismo para el lado de Irán y que también pudo haber llevado a que Estados Unidos se involucre porque Donald Trump no tenía considerado inicialmente involucrarse. Después dijo, bueno, estaba constantemente analizando si participaba o no participaba y cuándo participaba, pero de no hacerlo en el momento en que lo hizo, sino que hubiese esperado más las pérdidas de vida en Israel, los daños que le hubiera causado Irán a Israel, pues habrían sido mayores. Entonces, ¿desde qué punto, hasta qué punto podemos hablar de que fue solo una derrota para Irán? Pero también a la vez esto pudo haber sido una derrota para Israel. La población israelí notó que no se estaba, que el domo de hierro, la cúpula de hierro no era tan efectiva como la hicieron creer. Don Ernesto quiere decir, y luego tú, Alejandro. Don Ernesto. Creo que los que más perdieron fueron los de Israel.
porque tenían la imagen de que no podían llegarle los misiles, que estaban muy por encima de la capacidad de Irán. Y cuando les llegó, pues la gente, como menciona Armando, pues la gente vio que no era tan cierto y que el que se esperaba que fuera muy débil en su capacidad de respuesta fuera Irán, pues se vio que no. Y de hecho, o sea, según acá los reportes, como comenté al principio, en Israel se destruyeron parte de la refinería que tienen. O sea, le bajaron la capacidad económica y productiva a Israel de manera muy importante. El puerto de Haifa fue alcanzado, no van los barcos, no quieren entrar a esa zona, no hay seguros para los barcos. Entonces le redujeron su capacidad de comercio muchísimo. Si no es porque Estados Unidos está derramando dinero así de continuo ahí, la capacidad del país de Israel se vio muy mermada en lo económico. Y en lo militar, pues lo sobrepasaron sobre sus expectativas, ¿no? Que no iba, era imposible que llegara nada a destruirlos y sí les llegó. La aviación de ambos países en cuanto a aviones de combate está por debajo de 1000 unidades. Ujú, Unidades de aviación efectivas de combate. Ahora, Israel efectivamente tiene un poco más de aviones de combate efectivos ujú, que los de Irán. Sin embargo, tener uno como aliado, la potencia militar más poderosa del mundo, que tiene más de 13.000 aviones de combate, hace que el aliado se sienta seguro. Y en este caso Israel se siente seguro de decir, bueno, yo tengo menos de 1000 aviones, tengo unos cuantos aviones de combate más que Irán, muy probablemente con mayor tecnología, más sofisticados, pero tengo mi aliado es Estados Unidos, más de ujú, 13.000 aviones de combate. O sea, y estamos en épocas donde las guerras empiezan ganando desde los aires. El que tenga una mayor eficacia, sea con misiles, con aviones de combate, pues logra hacer un mayor daño. Sin embargo, la guerra entró en un punto, se puede decir, de no avance, de que se queda quieta y llevó a que cada nación haga un balance de lo ocurrido. A mí me llama la atención algo y es lo siguiente. De parte del lado israelí, hubo unas manifestaciones de diferentes países de apoyo, no solamente desde el punto de vista de decir apoyamos las acciones que están llevando a cabo Israel, no se puede permitir que Irán alcance una arma nuclear, una bomba atómica, sino que también hubo, por así decirlo, disposición de tecnología y defensa aérea respecto de los misiles que Irán lanzaba a Israel, hasta donde inclusive Jordania se facilitó en unos ujú. momentos. ¿Por qué no hubo una reacción solidaria e inmediata de las naciones árabes o de mayoría musulmana en apoyo a Irán? ¿Qué piensas al respecto, Alejandro? Ellos son enemigos de Irán y siempre lo han sido por términos religiosos. Mientras unos son sunitas, los otros son chiitas. Y esto es un factor de división terriblemente grande y fuerte entre ellos. Es cierto que Pakistán alzó su voz en apoyo a Irán, como lo mencionaste, y dijo en algún momento de la guerra, hizo un llamado a todas las naciones árabes y musulmanas alrededor para que apoyaran a Irán, pero no hubo un frente común, no hubo un frente común. De pronto Turquía llegó a dar algunos comunicados de apoyo a Irán, pero ninguno hizo mayor cosa realmente por ayudar. Y esta fuente de división religiosa que existe entre la Shia y la Suní es muy fuerte y nos debe recordar algo como lo que ocurría en las guerras religiosas europeas en el siglo XVI cuando surge el protestantismo. Es una diferencia de esa magnitud, donde ellos se matan por esas diferencias. Sin embargo, me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre cosas que han mencionado, y es, digamos, sobre la forma en la que terminó esta guerra. Fue evidente los fallos de los sistemas de defensa israelí. Sin embargo,
Sin embargo, Israel había medido y calculado que esto podía pasar. De hecho, ellos estaban preparados y ellos ya habían destinado otros recursos que los que se estaban usando. De- un- un- una cosa muy, muy extraña e interesante, digámoslo así, en los últimos días de la guerra, los últimos 5 o 6 días de la guerra, para tratar de anular o perseguir la mayoría de los misiles, no usaban el domo de hierro, sino que usaban helicópteros. Usaban helicópteros Apache, modificados en Israel, y ellos simplemente lanzaban 4, 5, 6 helicópteros a perseguir el misil cuando iba ya a nivel de tierra. Y esa era la estrategia que ellos usaban porque sabían que ya estaban perdiendo, digamos, el domo de roca el domo de hierro fue muy efectivo la primera semana, pero comienza a reducirse su eficacia porque se reducen los recursos. Digamos, el arsenal iraní era muy grande y por más que fuera buena la tecnología, la cantidad del arsenal israelí no es del mismo tamaño. Sin embargo, en términos de fuerza aérea, como tú lo mencionabas, la fuerza aérea israelí sí es muy, muy superior. No es solo un poco, es muy superior. Irán no tiene una fuerza aérea destacable, no la tiene precisamente por las sanciones estadounidenses, por las sanciones europeas. Nunca logró un desarrollo aéreo destacable, sino que se enfocó en otros tipos de tecnologías como eran las baterías antiaéreas y los drones, junto con los misiles balísticos intercontinentales. Y el mayor éxito de la guerra desde el lado del impacto que Israel realiza en Irán proviene ni siquiera desde el punto de vista de la fuerza aérea, del dominio del espacio aéreo, sino precisamente con el uso de estas nuevas tecnologías. Es con el uso de los drones. Israel hace una operación de infiltración en Irán que se realiza 9 meses antes del comienzo de la guerra por el Mossad, donde ellos ingresan con camiones, convoyes de camiones enteros llenos de drones a Irán y los logran ocultar en el país durante 9 meses hasta que se da la orden de atacar. Precisamente al atacar desde dentro del país con drones que vuelan prácticamente a ras del suelo, las defensas antiaéreas son inútiles, logran neutralizar las defensas aéreas y ahí sí viene el dominio aéreo de la fuerza israelí, de la fuerza aérea israelí. Israel, yo me atrevería a decir que Israel tenía toda la intención de continuar la guerra al menos 10, 15 días más si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos. Es mi entendimiento al ver las declaraciones especialmente de Netanyahu, lo animados que ellos estaban con conseguir unos objetivos que finalmente no se consiguen y que de repente de la noche a la mañana dicen, ok, declaremos la victoria aunque no conseguimos los objetivos. Y lo que yo pude ver o entender, analizar, es que todo se debe a la presión principalmente de Estados Unidos y del presidente Trump, que quería forzar rápidamente un cierre con un tratado de paz que beneficiara también la posición de Estados Unidos como negociador dentro de este escenario. ¿Cuál va a ser el resultado de esto a largo plazo? Es difícil saber. ¿Cuál va a ser el impacto de esto a largo plazo? Es muy difícil saber. Lo que sabemos es lo que a corto plazo se espera, que es que los países árabes hayan visto en esto una situación donde digamos, bueno, ¿quién es nuestro enemigo número uno? ¿Es Israel o es Irán? ¿A cuál odiamos más? ¿Cuál nos cae más mal de los dos? ¿Cuál nos gusta menos, cierto? Además, ellos viven bien, Exacto, bien, bien. disfrutan de su bonanza petrolera. Involucrarse en Exactamente, una guerra apoyando a Irán sería aislarse del mundo y generar un caos mundial. Tienen sus exactamente, ciudades, tienen su riqueza, tienen su tecnología, se la quieren llevar bien con Europa Occidental, se la quieren llevar bien con Estados Unidos. Les conviene que Irán se baje de ese afán de desarrollar un arma nuclear y le baje al tono con el que constantemente vive diciendo vamos a borrar a Israel del mapa. exacto. Y lo que se vio es que los árabes eligieron entre Israel e Irán, Irán nos cae más mal. Así que vamos con Israel. Don Ernesto, te iba a decir algo. Qué sorprendente eso. Odio menos a Israel que a los de Irán. Sí, el asunto es que mientras los
musulmanes estén divididos, peleándose entre ellos, pues Israel está sobreviviendo. O sea, sí llegará un momento en el que pues ya no va a pasar así en el futuro, pero mientras, pues de ahí Israel se puede mantener y se ha estado manteniendo, porque de hecho el que inició los ataques fue Israel y esperaban que efectivamente iban a poder borrar la capacidad nuclear, pero pues no se pudo. Y de ahí también pues se puede prever pues que van a seguir buscando. Ahora, sobre la cuestión de la capacidad aérea, también Estados Unidos no puede entrar así con todos sus aviones y sus portaaviones y todo, porque pues también están los rusos y los chinos están detrás de Irán. O sea, ese era el peligro fuerte, ¿no? De que se extendiera. Se extendiera. Ahorita también una noticia reciente es que parece que China le va a vender 40 aviones de última generación a Irán. Entonces, ya no va a estar tan suavecito para Israel, porque realmente pues, Israel atacaba y no hay muchas defensas aéreas, no hay, como realmente dijeron, pues no sé siquiera si haya fuerza aérea iraní, así decente, ¿no? De jets y todo. Y ahora más o menos los va a tener. Y la parte también muy fuerte que desarrollaron es esa de los misiles hipersónicos. Me llama mucho la atención que los helicópteros fueran, pero pues tras de esos no van, pues sí, ni los ven, ¿no? Parece que ni siquiera los puede detectar el radar, o sea que no hay forma de detener eso. Y entonces también los iraníes se vieron, en cierto modo, prudentes al no arrojar una bomba sobre la central nuclear, o sea, un misil, porque si, digo, pues no hay forma de parar eso. Y hubiera habido, digo, no va a pasar al final de cuentas, pero hubiera habido radiación, hubiera habido una destrucción terrible ahí, porque pues también Israel es un territorio pequeño. Entonces, con una cosa de esas, los iraníes no se atrevieron, eso no se atrevieron a lanzar esos misiles sobre la planta nuclear israelí porque sabrían que se las iban a devolver con bomba atómica. Era, Ya de era lejos, un, porque era, Israel era, tiene. era darle el pretexto a Estados Unidos para actuar con más contundencia. Entonces fueron ataques calculados. Ahora, viene lo siguiente. El mayor financiador de Hezbollah y de Hamas es Irán. Esto Ujú. también trae unos efectos negativos para ellos, porque ya Irán no puede permitirse que sus flujos económicos de apoyo y de armamento sigan con la misma fluidez que antes, Así es. sino que Irán ahora tiene que ocuparse de su situación interna, de fortalecer su defensa, de recuperarse de esto, lo que lleva a no suministrarle a Hamas y a Hezbollah el apoyo que antes le daba. Entonces los pone también en una situación de debilidad y esto también lo tenía calculado Israel. Entonces es también algo por lo cual tú decías ahora, Alejandro, de que algunos de estos grupos que han declarados abiertamente enemigo de Israel a muerte, están considerando, bueno, nos podemos meter en un acuerdo de paz, pero porque me conviene en el momento. O sea, Exacto. ya no voy a Sí. seguir recibiendo ayuda, quién sabe hasta cuándo, del patrocinador que está lesionado, que no está herido de muerte, pero que está afectado y que tiene que concentrar en recuperarse, pues mi enemigo actual puede aprovechar y darme una estocada final y qué mejor que decir, bueno, hagamos un acuerdo de paz. O sea que Ujú. cuando uno hace un balance respecto de todas las implicaciones que hay positivas para Israel de este ataque, a pesar de que inclusive el Domo de Hierro se dio cuenta de que tiene que mejorar esa tecnología porque no le salió tan eficiente y eficaz como él esperaba, pero sí uno puede decir, aquí podríamos decir de que Israel salió más victorioso que lo que es Irán, aun cuando podemos visualizar de que
tiene enormes debilidades en su sistema de defensa. ¿Qué piensan al respecto? Alejandro, ya para concluir. Israel va a aprovechar la oportunidad que tiene, que se le ha servido en bandeja de plata. Ahora que ha logrado debilitar a Irán, como tú lo mencionabas, Irán tiene que ocuparse de su reconstrucción interna, de los retrasos que se le han ocasionado en su plan, en su programa nuclear. Israel va a aprovechar la oportunidad para lograr incorporar a estos enemigos que ha tenido de por vida dentro de un acuerdo de paz que le otorgue la estabilidad que necesita. Especialmente lo podemos ver con anuncios desde Siria y desde Arabia Saudita. Líbano, Líbano ha insinuado, al menos el presidente libanés actual ha insinuado que le interesa la idea. Si bien esto implicaría que el gobierno libanés tiene que desprenderse por completo de la influencia que tiene de Hezbollah y tiene que tener un ejército nacional capaz de controlar a Hezbollah. Esto aún está por verse que se pueda lograr. Sin embargo, hay una tentativa, hay una ventana de oportunidad abierta gracias a al debilitamiento de Irán. Jamás de la noche a la mañana ha dicho, me gustan las condiciones del tratado de paz que me ofrecen, de la tregua que me ofrecen por 60 días. Es la primera vez que jamás dice tan rápidamente, sí, 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 ¿por qué no? Me parece buena la idea de una tregua. Y puede ser por conveniencia que lo está Y diciendo. puede ser La por conveniencia. conveniencia. Durante 2 años de guerra, desde el 7 de octubre de 2023, jamás le ha dado vueltas, sí le ha dado vueltas a toda oferta de tregua que le haya hecho Israel y Estados Unidos, diciendo no me gusta esta condición, no me gusta la otra, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y de la noche a la mañana dijo, sí, me suenan muy bien las condiciones. El viernes te dio una respuesta definitiva. Esto está por verse, pero es bastante probable, diría yo, es bastante probable que con esto se logren avances significativos en un reordenamiento del panorama regional que le permita a Israel, como lo había mencionado, montarse en esa idea que nosotros comprendemos de la profecía y que esperamos que es el restablecimiento de los sacrificios en Israel. Pero para eso Israel necesita paz, necesita poder llevar a cabo un sacrificio sin el temor de que venga alguien a tirarle una bomba encima porque lo hizo. Y esto va a ser un proceso largo, va a ser un proceso largo, pero creo que esto pueden ser unos primeros pasos muy significativos para lograr la realización de ese panorama en el futuro. Don Ernesto, su opinión. Pues yo pienso que siento que están así como que, ok, vamos a hacer una tregua, pero sabemos los dos que nos estamos preparando para el siguiente round. O sea, Que no sería en este año y muy probablemente tampoco en los próximos 2 años. quién sabe. Es que ahorita que estaban diciendo por 60 días, dije, yo sí pensé, van a empezar de nuevo como en 40 días. Ah, porque, por ejemplo, si Hezbollah, todos entre ellos, dicen, no, sí acepto la paz, pero saben que es muy frágil y que en cualquier momento los pueden, o se pueden traicionar la paz. No, no realmente van a estar contando al día 60 y para arrancar, sino cuando estén con cierta ventaja en ciertas posiciones de que ya se hayan reforzado, van a volver a atacar. Yo tengo mis dudas de que Israel se vuelva a involucrar en un conflicto con Irán, teniendo en cuenta de que su mayor defensa de la que tanto sentía orgullo que era el domo de hierro, la cúpula de hierro, mostró que Que realmente es es frágil, vulnerables. es muy vulnerable y es frágil. Si algo tiene la inteligencia israelí y los militares israelíes es que ellos, como muy bien lo expresaba Alejandro en una parte de este podcast, analizan, son estratégicos, se preparan, visualizan, hacen movidas con meses de anticipación, como la que acabamos de ver para esta incursión que llevaron a cabo en Irán, donde se vieron ataques en suelo iraní de tierra a tierra. Es decir, no viniendo desde el aire, sino que procedían de un punto de tierra de Irán
contra el mismo Irán, o sea que fue algo tremendamente calculado. Ellos saben muy bien la capacidad, se dieron cuenta de la capacidad de poder balístico en los misiles que tiene Irán. Y como usted lo decía, don Ernesto, Israel es tremendamente pequeño frente a ese monstruo. Y Ujú. si Irán tiene la cantidad de misiles que dice tener, puede bombardear literalmente todo el país. Entonces, por mucho apoyo que inclusive pueda llegar a tener de países como Estados Unidos y otros aliados, no se necesitan millones o cientos de miles de misiles para hacerle un daño considerable a la nación de Israel. Entonces, creo que le va a tomar un tiempo a la inteligencia israelí, a la tecnología israelí, a la industria armamentista israelí, teniendo en cuenta que también va a recibir apoyo de otras naciones fuera del territorio israelí, fortalecer su sistema de defensa. Creo que involucrarse ahora es como irse a meter a una pelea con una costilla fracturada o con el hueso de la nariz rota. Le va a tomar su tiempo. Sin embargo, y en la misma situación más o menos debe estar Irán antes de involucrarse en una batalla, en otra guerra que creo que sí se va a dar. Sin embargo, y esto me gustaría tratarlo en otro podcast con ustedes dos como invitados, hay una opción que también le convendría mucho a Israel y que traería una seguridad para la región y para el pueblo israelí especialmente, y es que haya un cambio de régimen en el gobierno iraní. Y hay muchos países que saben derrocar, tumbar y poner presidentes. El pueblo iraní también está viviendo una turbulencia interna y quiere un cambio. Entonces, son diferentes frentes. Es una posibilidad. Sabemos muy bien que a veces hay una expectativa de que esto se solucione a través del uso de armas, pero también se da el derrocamiento de gobiernos y poner otros gobiernos. Puede que llegue a ocurrir, pero no lo vamos a debatir en esta. Ujú. Apreciaciones finales. Don Alejandro, su apreciación final respecto de este conflicto, ¿cuál puede ser el siguiente paso a dar? ¿Qué puede llegar a ocurrir brevemente y después, don Ernesto? La victoria es una victoria agridulce. Le va a permitir a Israel y a Estados Unidos lograr treguas temporales que le dé estabilidad. Va a lograr que Estados Unidos obtenga esa posición fuerte como negociador internacional que ha querido desarrollar con el presidente Trump. Pero los efectos de largo plazo están por verse. Son difíciles de analizar. Irán no ha sido detenido, Irán solo ha sido atrasado. Y está por verse cómo Irán va a reconfigurar su programa nuclear y cómo va a responder ante las futuras amenazas que pueda recibir de parte de las potencias occidentales. Don Ernesto, su apreciación final. Yo esperaría que, ojalá que la tregua fuera larga, pero también dentro de Estados Unidos, con Trump no las tiene todas consigo. Y hay mucha gente que apoya a Israel y que quieren continuar la guerra. Por eso querían que Estados Unidos estuviera metido en la guerra, no nomás que hiciera ese bombardeo y ya, sino que estuviera mucho más involucrado. Y dentro de Estados Unidos hay fuerzas que están buscando eso, dentro de Estados Unidos y dentro de Israel. Entonces, los conflictos internos entre ellos, pues habrá que ver qué grupo logra mantener las cosas, porque a mucha gente en Estados Unidos y de los que están con Trump no quisieran estar en la guerra, pero también tienen muchos enemigos internos que sí quisieran prolongar la guerra contra Irán. Entonces, pero con apoyo de Estados Unidos. Entonces, es difícil que Estados Unidos se mantenga en la posición que ahorita le dio Trump. Hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos dentro de ellos, dentro del Senado de Estados Unidos, y incluso se dice que Israel tiene más poder sobre el Senado de Estados Unidos que el mismo Trump. Entonces ahí es
a ver quién están pugnando. A algunos les conviene la paz, otros no la quieren la paz. Realmente quisieran eliminar a Irán, por eso empezaron y así han estado por tiempo, porque ellos también, Israel se siente amenazado por Irán, con razón, pero no van a cejar, no van a dejar de empujar hacia una eventual confrontación en cuanto tengan las condiciones más favorables. Esta tregua es muy frágil. Esperemos que dure, como dice, pues meses siquiera, ¿no? Una cosa así, pero quién sabe. Es muy, muy frágil. Caballeros, como siempre, muchas gracias por estar dispuestos a compartir sus opiniones en este podcast. En esta ocasión, haciendo un balance de guerra entre el conflicto que se acaba de dar entre Israel e Irán. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en el corto, mediano y de pronto largo plazo, sea lo que sea entre estas dos naciones que tienen una tremenda injerencia en Medio Oriente y también a nivel mundial. De nuevo, muchas gracias y espero tenerlos en una próxima ocasión en un nuevo podcast y los invitamos a ustedes. Hasta una próxima ocasión. De nuevo, muchas gracias.